Una cliente en mi café gritó: «Tu bebé está naciendo al otro lado de la calle ahora mismo, y esto es lo que estás haciendo». Estaba preparando un café con leche de vainilla cuando esta mujer comenzó a gritarme desde el otro lado del mostrador. Su cara estaba roja brillante como si hubiera estado corriendo. «Tu bebé está naciendo al otro lado de la calle ahora mismo, y esto es lo que estás haciendo». Terminé de verter la leche y la miré, confundido. «Señora, solo estoy haciendo mi trabajo». Ahí fue cuando las cosas se volvieron locas. Ella realmente rodeó el mostrador, lo cual los clientes no pueden hacer, y agarró mi brazo lo suficientemente fuerte como para dejar marcas. Sus uñas se clavaron en mi piel a través de mi camisa de trabajo. «Vámonos», dijo, tirándome hacia la puerta. «Estuviste ausente durante todo este embarazo, pero no te vas a perder el nacimiento de tu hija». Traté de alejarme, pero tenía un agarre mortal en mí. Mi gerente Diego solo se quedó parado con la boca abierta, sin ayudar en absoluto. «Señora, no tengo esposa, y ciertamente no una embarazada», dije, tratando de entender qué estaba pasando. Ella resopló y me arrastró más fuerte. «Sí, porque nunca te molestaste en conocer a Valentina o al resto de sus amigos y familia», me escupió. Mi cerebro estaba dando vueltas tratando de pensar en cualquier Valentina que conociera. Repasé cada chica con la que había hablado en el último año. Nada. Ninguna Valentina en el trabajo o gimnasio o en cualquier lugar. «Nunca he conocido a una Valentina antes», dije. Se detuvo en la puerta del café y se giró para mirarme fijamente. «Más te vale no decir eso en la sala de partos». Antes de que pudiera discutir más, me arrastró a través de la calle al hospital. La sala de emergencias estaba llena, pero ella marchó directamente pasando a todos hacia la sala de maternidad como si fuera dueña del lugar. En el escritorio de registro, había una enfermera joven con un tatuaje de mariposa en la muñeca que levantó la vista e inmediatamente me frunció el ceño. «Entonces, ¿este es el tipo?», le preguntó la enfermera a la mujer loca. «Sí, este es él», dijo la mujer. «¿Puedes creer lo irresponsable y tóxico que es? Ni siquiera recuerda su nombre». La enfermera movió la cabeza hacia mí, como si fuera la peor persona del mundo. «Habitación 367. Todos te están esperando». Quería correr, pero la mujer aún tenía mi brazo en su agarre de hierro. Me empujó al ascensor y presionó el botón para el tercer piso. Cuando las puertas se abrieron, había una pareja mayor parada en el pasillo. El hombre era alto y calvo con brazos como troncos de árbol. La mujer era más baja con la misma nariz que la señora loca que me había secuestrado. «Deben ser los padres de Valentina», dije, esperando que fueran razonables. La cara del padre se puso morada. «Vergonzoso», gruñó, y luego realmente escupió en mis zapatos. La madre solo me miró fijamente con puro odio. «¿Cómo te atreves a aparecer ahora después de todo lo que le hiciste pasar a nuestra hija?». Estaba a punto de explicar que no tenía idea de lo que estaba pasando, cuando un chico más joven salió de una habitación al final del pasillo. Estaba construido como un jugador de fútbol americano con cabello rubio y una mandíbula que parecía que podía cortar vidrio. Caminó directo hacia mí y sin advertencia me golpeó en la cara. El dolor explotó a través de mi mandíbula y saboreé sangre. Tambaleé hacia atrás contra la pared sosteniendo mi cara. «Lo siento», dijo, tronando sus nudillos. «Necesitaba sacar eso». «¿Quién eres?», murmuré a través del dolor. «Soy Mateo, el novio de Valentina», dijo. «El que ha estado ahí para ella mientras tú pretendías que no existía». Cada persona que conocía seguía dándome estas miradas mortales. Un doctor pasó y movió la cabeza hacia mí. Una mujer embarazada en silla de ruedas realmente siseó. Nadie me creyó cuando dije que no sabía quién era Valentina. Finalmente, Mateo me empujó hacia la habitación 367. «Entra ahí. Está a punto de dar a luz». La sala de partos era caos. Las enfermeras corrían con equipos y las máquinas pitaban por todas partes. Había una mujer en la cama gritando, pero no podía ver su cara por todo el personal médico alrededor de ella. Un doctor en bata azul señaló una silla en la esquina. «El padre se queda ahí hasta que estemos listos», dijo. Me senté aún sosteniendo mi mandíbula adolorida. Los gritos se hicieron más fuertes y luego de repente pararon. El llanto de un bebé llenó la habitación. Las enfermeras estaban limpiando algo y envolviéndolo en una manta rosa. «Puedes venir a ver a tu hija ahora», me dijo una de ellas. Mis piernas se sintieron como gelatina mientras caminé hacia la cama. Mientras me acercaba, el personal médico se hizo a un lado, y finalmente vi la cara de la mujer. Todo encajó de una vez. La habitación comenzó a girar. Valentina, sí la conocía. Esa fiesta en casa hace 6 meses cuando estaba completamente borracho. Nos habíamos besado junto a la piscina y luego nada. Me desmayé y desperté en casa. Nunca la volví a ver ni recordé su nombre hasta ahora. «Estás loca», dije, mirando fijamente su cara exhausta. «Quiero una prueba de paternidad hecha ahora mismo». Rió débilmente. «No hay necesidad. Mateo es infértil. Fui a esa fiesta específicamente buscando un padre». Me congelé. «¿Qué? Solo te lo digo ahora porque voy a necesitar manutención infantil», dijo sosteniendo al bebé llorando. «Felicidades, papá». Miré alrededor. Esto no va a pasar, y comencé a caminar hacia la salida. Su padre me bloqueó. Su pecho estaba a centímetros del mío, y podía oler café en su aliento mezclado con antiséptico del hospital. La madre de Valentina apretó su agarre en mi otro brazo, sus dedos clavándose en los moretones que ya había hecho arrastrándome aquí. Miré entre ellos, tratando de descubrir si podía empujar sin lastimarme peor de lo que ya estaba.
El padre era más grande que yo por al menos 25 kilos, y tenía esa mirada que la gente tiene justo antes de golpear a alguien. Mi cerebro estaba calculando cuánto problema tendría si me abría paso peleando, versus cuánto peligro corría si me quedaba. Detrás de ellos, Valentina estaba diciendo algo a las enfermeras, pero no podía escuchar por la sangre corriendo en mis oídos. El bebé aún estaba llorando ese llanto de recién nacido, que suena como una alarma de coche. Traté de dar un paso hacia la ventana, pero la madre se movió conmigo, bloqueando ese camino también. Me tenían acorralado, y lo sabían. Mateo se movió entre yo y la puerta, y su cara cambió de esa mirada enojada a algo más que no podía leer. Puso su mano en el hombro del padre de Valentina y lo empujó un paso hacia atrás. «Déjenlo ir», dijo Mateo, y todos en la habitación se quedaron callados, excepto el bebé. El padre de Valentina se volteó a mirarlo como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «Esto necesita ser manejado a través de abogados». «No así», continuó Mateo, y su voz estaba firme, aunque sus manos temblaban. «No pueden mantenerlo aquí contra su voluntad. Eso es secuestro o algo así». La madre de Valentina soltó mi brazo, luciendo confundida. «Pero él necesita tomar responsabilidad», dijo, y su voz se quebró. Mateo movió la cabeza. «Lo hará o no lo hará, pero no pueden forzarlo. No así». No esperé a escuchar más. En el segundo que sus dedos dejaron mi brazo, corrí hacia la puerta. Corrí pasando a Mateo y al padre que trató de agarrarme pero falló, hacia el pasillo donde otras habitaciones del hospital tenían sus puertas abiertas, y la gente me miraba mientras corría. El ascensor era muy lento, así que tomé las escaleras, tomándolas de dos en dos y casi cayéndome 2 veces. Mis zapatos de trabajo no estaban hechos para correr, y sonaban fuerte contra los escalones de concreto. Irrumpí por la puerta de salida de la planta baja, y seguí corriendo por el estacionamiento. Los autos tocaron la bocina mientras corrí entre ellos, sin mirar. Mi mandíbula palpitaba donde Mateo me había golpeado, y cada respiración dolía en mi pecho. No miré atrás para ver si alguien me seguía. Solo corrí pasando el hospital, pasando el café donde había estado trabajando 1 hora antes cuando mi vida era normal, pasando 3 cuadras de tiendas y restaurantes, pasando gente en las aceras que se voltearon a mirar al tipo loco corriendo, como si alguien lo estuviera persiguiendo. Finalmente, me detuve en el estacionamiento de una tienda de conveniencia 6 cuadras más lejos, y me doblé tratando de respirar. Todo mi cuerpo temblaba tan fuerte que pensé que podría vomitar. Mi brazo dolía donde la madre de Valentina me había agarrado y podía ver marcas rojas formándose que definitivamente se convertirían en moretones. Saqué mi teléfono y mis manos temblaban tanto que me tomó 3 intentos desbloquearlo. Me desplacé a mamá en mis contactos y presioné llamar. Sonó 2 veces antes de que contestara. «Hola, cariño. ¿Qué pasa?» Su voz normal hizo que algo se rompiera dentro de mí, y comencé a llorar allí mismo en el estacionamiento. «Mamá, algo realmente malo acaba de pasar», dije, y las palabras salieron todas temblorosas y equivocadas. Traté de explicar sobre la mujer arrastrándome del trabajo y el hospital, y Valentina y el bebé y Mateo golpeándome, pero todo salió revuelto. Seguía diciendo, «Ve más despacio, respira», pero no podía ir más despacio. Dijo que se embarazó a propósito. Finalmente logré decir. Dijo que fue a esa fiesta buscando a alguien para que fuera el padre porque su novio no puede tener hijos. Mamá, ni siquiera la recuerdo. Estaba tan borracho esa noche que perdí la memoria. Hubo silencio del otro lado por unos segundos. «¿Dónde estás ahora?», preguntó. Y su voz había cambiado a esa voz de mamá que usa cuando las cosas son serias. Miré alrededor. Algún estacionamiento. No sé. Una tienda de conveniencia en la calle Cuarta, creo. «Quédate exactamente donde estás», dijo. «Me estoy subiendo al carro ahora. Vamos a arreglar esto juntos porque lo que ella hizo no está bien. ¿Me escuchas? Esto no es tu culpa». Me senté en la banqueta, aún sosteniendo mi teléfono después de que colgamos. Mi mamá vive a 2 horas de distancia, así que tenía tiempo que matar. Abrí el navegador en mi teléfono y escribí «alguien embarazada mientras borracho sin memoria» en la barra de búsqueda. Los resultados que aparecieron me dolieron el estómago. Artículo tras artículo sobre consentimiento y si las personas borrachas pueden consentir al sexo. Hice clic en uno de un sitio web legal. Luego busqué coerción reproductiva porque había visto esa frase en uno de los artículos. Apareció una página entera de resultados. Aparentemente, hay palabras legales reales para lo que me pasó. Los artículos hablaban sobre consentimiento y autonomía corporal y derechos reproductivos. Un artículo decía que embarazarse intencionalmente sin el conocimiento o acuerdo de la otra persona es una forma de agresión en algunos lugares. Otro hablaba sobre cómo los hombres también pueden ser víctimas, aunque la gente usualmente no piensa de esa manera. Me senté allí leyendo en mi teléfono mientras la gente entraba y salía de la tienda de conveniencia, dándome miradas raras. Esto no era solo alguna situación loca. Esto era potencialmente un crimen contra mí. El carro de mi mamá entró al estacionamiento 1 hora y 45 minutos después. Debe haber estado manejando con exceso de velocidad todo el camino. Salió y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar y comencé a llorar otra vez. «Déjame ver tu cara», dijo, apartándose para mirar mi mandíbula donde Mateo me había golpeado. Ya se estaba hinchando y probablemente poniéndose morada. Miró mi brazo después donde las marcas de los dedos estaban rojo oscuro contra mi piel. «Vamos a la sala de emergencias ahora mismo», dijo. «Necesitamos documentar esto». Comencé a discutir que estaba bien, pero me dio esa mirada que significa «ni lo intentes».
Nos subimos a su carro y manejamos de vuelta al hospital. Acababa de escapar de una entrada diferente esta vez, la verdadera sala de emergencias. Nos registramos en el mostrador y tuve que explicarle a la enfermera lo que había pasado. Tomó fotos de mi mandíbula y mi brazo con una cámara. Luego entró un doctor para examinarme. Era mayor, tal vez 50 años, con cabello gris y lentes. Me hizo preguntas cuidadosas sobre lo que había pasado, quién me golpeó, quién me agarró, si había aceptado ir al hospital. Entonces, ¿fuiste físicamente forzado contra tu voluntad?, preguntó, escribiendo notas. Asentí. Deberías presentar un reporte policial, dijo, levantando la vista de su portapapeles. Lo que te pasó no es legal. La agresión, el encarcelamiento falso, nada de eso. Salimos de la sala de emergencias con papeles documentando mis heridas y manejamos directo a la estación de policía. Ya eran casi las 8 de la noche para entonces, y estaba agotado, pero mi mamá insistió en que lo hiciéramos inmediatamente. El oficial en el mostrador se veía aburrido hasta que comencé a explicar lo que había pasado. Entonces, se veía escéptico. Seguía interrumpiendo para hacer preguntas. ¿Por qué no simplemente saliste del hospital?, preguntó por tercera vez. Traté de explicar qué tan atrapado me sentí con toda la familia de Valentina, rodeándome en un edificio desconocido, como su padre estaba bloqueando la puerta y su madre tenía mi brazo, como Mateo me había golpeado y tenía miedo de ser golpeado otra vez. El oficial escribió todo, pero podía decir que realmente no lo entendía. Probablemente pensó que debería haber simplemente empujado pasándolos o llamado a seguridad o algo. Tomó mi declaración y los papeles de la sala de emergencias y dijo que alguien haría seguimiento. No le creí, pero al menos ahora estaba registrado. Mi mamá no me dejó regresar a mi apartamento. ¿Y si aparecen allí?, dijo, y me di cuenta de que tenía razón. La familia de Valentina sabía dónde trabajaba, así que probablemente también sabían dónde vivía. Manejamos a su casa, y me instaló en el sofá con mantas y almohadas. Me quedé acostado en la oscuridad después de que se fue a dormir, pero no podía dormir. Mi cerebro siguió tratando de recordar esa fiesta hace 6 meses. Recordé ir con algunos chicos del gimnasio. Recordé que la casa era grande con una piscina atrás. Recordé tomar shots en la cocina. Luego nada. Solo espacio vacío en blanco donde deberían estar los recuerdos. Traté tan fuerte de imaginar la cara de Valentina antes de hoy. Traté de recordar hablar con ella o bailar o cualquier cosa. Pero no había nada allí. Solo negro. Debo haber perdido el conocimiento o la memoria, y alguien me llevó a casa de alguna manera. Nunca supe que algo había pasado con alguien. Nunca supe que había una Valentina y ahora había un bebé. Mi cerebro no podía hacerlo tener sentido. Llamé al trabajo la mañana siguiente antes de que se suponía que comenzara mi turno. Diego contestó al segundo timbre. Oye, amigo, ¿estás bien?, preguntó antes de que pudiera decir algo. Vi a esa mujer arrastrarte ayer. ¿Qué diablos fue eso? Expliqué todo. El hospital, el bebé, Valentina admitiendo que lo hizo a propósito. Mateo golpeándome, huyendo. Diego estuvo callado por un minuto después de que terminé. Eso está loco, finalmente dijo. Como literalmente loco. Literalmente fuiste secuestrado del trabajo. Lo sé, dije. Presenté un reporte policial y todo. Bien, dijo Diego. Te voy a respaldar. Vi todo. Ella rodeó el mostrador y te agarró, y tú estabas tratando de escapar. Daré una declaración de testigo si necesitas una, y no te preocupes por el trabajo. Tómate todo el tiempo que necesites. Le agradecí y colgué, sintiéndome un poco menos solo. Pasé el resto de la mañana en el sofá de mi mamá con mi laptop investigando abogados de derecho familiar en el área. Cada sitio web en el que hice clic me hizo sentir más desesperanzado. Las tarifas de consulta eran 200, 300 euros. Algunos ni siquiera listaban precios, lo que significaba que definitivamente eran demasiado caros. Las tarifas de retención eran aún peores. 3.000, 5.000 euros. Un lugar quería 10.000 euros por adelantado. Apenas ganaba más del salario mínimo como barista. Tal vez tenía 800 euros en mi cuenta de ahorros. La mayoría de estos abogados costaban más por una reunión de lo que ganaba en una semana. Seguí buscando de todos modos, anotando nombres y números, tratando de encontrar a alguien que tal vez pudiera costear. Mi mamá entró y se sentó junto a mí. ¿Qué tan malo es?, preguntó, mirando la pantalla. Le mostré los números. Estuvo callada por un minuto. Tengo algo de dinero ahorrado, dijo. Para un carro nuevo, pero esto es más importante. No quería tomar su dinero, pero también sabía que no podía pelear esto solo. Asentí, y ella tomó su teléfono ahí mismo, sacando una lista de abogados de derecho familiar que ya había investigado. Comenzó a llamarlos uno por uno, preguntando sobre consultas y disponibilidad. Los primeros 2 no podían verme por más de una semana, pero el tercero tenía una cita mañana por la mañana. La reservó y luego llamó a 2 lugares más, estableciendo reuniones para el día siguiente. Me senté allí, viendo cómo tomaba control de este desastre, sintiéndome como un niño otra vez, en lugar de un hombre adulto con trabajo y su propio apartamento. Esa noche, apenas dormí, repasando lo que les diría a estos abogados una y otra vez en mi cabeza. La mañana siguiente, mi mamá me llevó a la primera consulta en un edificio de oficinas de vidrio en el centro. La sala de espera tenía sillas de cuero y una fuente de agua que hacía sonidos molestos de goteo. Una secretaria nos llevó atrás para conocer al abogado, un hombre mayor en un traje caro que se veía aburrido antes de que siquiera empezara a hablar.
Expliqué todo desde el principio, mientras revisaba su teléfono 2 veces. Cuando llegué a la parte de estar completamente borracho y no recordar nada, levantó su mano. Me dijo que debería simplemente hacer un plan de pagos con Valentina, porque pelear esto costaría más que la manutención infantil. Mencioné que ella había admitido hacer esto a propósito, y se encogió de hombros diciendo que eso no importaba una vez que existía un bebé. Mi mamá preguntó sobre coerción reproductiva, y él realmente se rió diciendo que no era un concepto legal real para los hombres. Nos fuimos después de 15 minutos, y me sentí enfermo como si tal vez todos lo verían de esa manera. La segunda consulta al día siguiente fue en una oficina más pequeña del otro lado de la ciudad. Esta abogada era una mujer de alrededor de 40 años, que al menos escuchó toda la historia sin interrumpir. Tomó notas, e hizo buenas preguntas sobre la línea de tiempo y lo que Valentina había dicho en el hospital. Cuando terminé, se reclinó hacia atrás y admitió que no tenía mucha experiencia con casos como el mío. Había manejado principalmente divorcios y disputas de custodia entre parejas casadas. Dijo que necesitaba a alguien que se especializara en derechos reproductivos y problemas de hombres. Entonces escribió un nombre en su tarjeta de presentación: Dr. Quentin Fowler, 2 pueblos más lejos. Dijo que había argumentado casos sobre fraude reproductivo antes y entendería con lo que estaba lidiando. Mi mamá llamó a su oficina desde el estacionamiento y consiguió una cita para esa tarde. Manejamos 40 minutos a un área residencial donde su oficina resultó ser una casa convertida con un letrero pequeño al frente. Adentro no se parecía nada a los lugares elegantes donde habíamos estado. Muebles desiguales llenaban la sala de espera y pilas de libros legales cubrían cada superficie. Un chico joven en el escritorio del frente nos dijo que fuéramos directamente atrás. La oficina de Quentin estaba igual de desordenada, con archivos apilados en sillas y notas adhesivas cubriendo su monitor de computadora. Se veía más joven de lo que esperaba, tal vez 35, con lentes y una camisa arrugada. Pero cuando comencé a explicar lo que había pasado, no revisó su teléfono o se veía aburrido. Solo escuchó, inclinándose hacia adelante con los codos en el escritorio. Le conté sobre la fiesta, la pérdida de memoria, despertar en casa sin recuerdo. Le conté sobre ser arrastrado al hospital y la admisión de Valentina de que había hecho esto a propósito. Le conté sobre Mateo golpeándome y su familia escupiendo en mis zapatos. Cuando terminé, se reclinó en su silla y dijo que este era exactamente el tipo de caso que tomaba. Explicó que sí, probablemente era el padre biológico basado en lo que había descrito, pero dijo que las circunstancias de la concepción importaban legal y éticamente. Habló sobre exigir una prueba de paternidad a través de canales apropiados, documentar la falta de consentimiento, construir un caso de que la manutención infantil debería ser reducida o estructurada diferente por la coerción reproductiva. Usó exactamente esa frase, y me hizo sentir menos loco. Dijo que argumentaríamos que lo que Valentina hizo violó mis derechos reproductivos y autonomía corporal. La tarifa de retención era 3.000 euros, lo que hizo caer mi estómago. Pero Quentin dijo que haría un plan de pagos porque creía en este caso y quería establecer precedente legal alrededor del consentimiento y concepción. Mi mamá sacó su chequera y escribió un cheque por 1.000 euros como primer pago. Firmé papeles que hicieron que todo se sintiera aterradoramente real. Quentin dijo que enviaría una carta formal a Valentina a través de la dirección del hospital, exigiendo una prueba de paternidad ordenada por la corte y poniéndola en aviso de que estábamos desafiando cualquier reclamo de manutención. Documentaría todo, incluyendo su admisión sobre buscarme intencionalmente como donante de esperma. Salimos de su oficina y sentí como si tal vez alguien finalmente entendiera que esto no se trataba solo de evitar responsabilidad. 2 días después, estaba trabajando el turno de la mañana en el café cuando la madre de Valentina irrumpió por la puerta. Comenzó a gritar antes de siquiera llegar al mostrador, agitando un pedazo de papel en el aire. Me llamó cada nombre que pudo pensar, diciendo que estaba tratando de abandonar a mi hija con trucos legales. Otros clientes pararon lo que estaban haciendo y miraron. El padre de Valentina entró detrás de ella, su cara roja y sus puños cerrados. Diego salió de atrás y se posicionó entre ellos y yo. Les dijo que necesitaban irse o llamaría a la policía. La madre de Valentina siguió gritando sobre la carta del abogado y cómo me atrevía a cuestionar la paternidad cuando todos sabían que el bebé era mío. 3 clientes regulares que habían estado sentados junto a la ventana se levantaron y se pararon cerca de Diego, sin decir nada, pero dejando claro que me respaldaban. Diego sacó su teléfono y comenzó a marcar. Eso finalmente los hizo irse, pero no antes de que el padre de Valentina derribara una exhibición de tazas de café cerca de la puerta. Después de que se fueron, estaba temblando tan fuerte que tuve que sentarme en el cuarto trasero. Diego regresó y me dijo que no me preocupara, que todos los vieron acosándome. Dijo que 3 clientes ya le habían dado su información de contacto en caso de que necesitara testigos. Una de ellas era una regular llamada Beatriz, que venía cada mañana por un capuchino. Había visto todo y le dijo a Diego que estaría feliz de escribir una declaración sobre el acoso. Llamé a Quentin desde el cuarto trasero y le conté lo que había pasado. Dijo que escribiera todo lo que recordara mientras estuviera fresco, incluyendo los nombres de testigos. Esa tarde, presentó una petición en la corte familiar solicitando la prueba de paternidad y una orden de restricción temporal contra la familia de Valentina por el acoso y agresión en el hospital.
Dijo que la fecha de la corte estaba puesta para 3 semanas. 3 semanas se sentían como una eternidad cuando mi vida se estaba desmoronando a mi alrededor. Al día siguiente, en el trabajo, estaba sirviendo un capuchino cuando un cliente alzó la voz sobre querer espuma extra. Mis manos comenzaron a temblar tan fuerte que casi tiré la jarra. Mi pecho se puso tenso y no podía respirar bien. El tipo siguió hablando, pero todo lo que podía escuchar era la voz de esa mujer gritándome. Puse la jarra y caminé al cuarto trasero. Diego me encontró sentado en una caja de leche tratando de meter aire a mis pulmones. No hizo preguntas. Solo me dijo que tomara 10 minutos. Después de eso, comenzó a programarme para más inventario y trabajo de preparación atrás. Pasé mis turnos contando granos de café y organizando suministros en lugar de tratar con clientes. Ayudó, pero me sentí roto, como si ni siquiera pudiera hacer mi trabajo básico ya sin desmoronarme. Mi mamá llamaba todos los días para revisarme, y una mañana dijo que había encontrado a alguien que podía ayudar. La oficina del terapeuta estaba en una casa que había sido convertida en suites médicas. Me senté en la sala de espera sintiéndome estúpido por necesitar terapia, por algo que la gente seguía diciéndome que debería simplemente aceptar. El terapeuta era mayor con cabello gris y lentes. Me hizo explicar todo lo que había pasado. Cuando llegué a la parte de ser arrastrado del trabajo, me detuvo y dijo: lo que experimenté fue una violación de mi autonomía corporal. Usó exactamente esas palabras. Dijo: los hombres pueden ser víctimas de coerción reproductiva, y lo que estaba sintiendo era una respuesta de trauma normal. Quería llorar de alivio de que alguien finalmente entendiera que esto no era solo yo siendo difícil. Mi mamá estaba pagando por las sesiones del dinero que había ahorrado para un carro nuevo. Me sentí culpable por eso, además de todo lo demás. Entonces Valentina publicó en redes sociales. Alguien me envió una captura de pantalla porque ya la había bloqueado. La foto la mostraba sosteniendo al bebé con una larga descripción sobre cómo los había abandonado. Escribió que me negaba incluso a conocer a mi hija o ayudar con cualquier gasto. Etiquetó la página de negocio del café y 3 grupos comunitarios locales. Mi teléfono comenzó a explotar dentro de una hora. Mensajes de gente que nunca había conocido llamándome inútil y egoísta. Comentarios diciendo que debería ser forzado a pagar o tirado a la cárcel. Alguien encontró mi cuenta personal y publicó mi foto en los comentarios diciendo que así se veía un padre irresponsable. Hice capturas de pantalla de todo con manos temblorosas. Quentin me dijo que no respondiera públicamente, sin importar cuánto quisiera defenderme. Dijo que involucrarme solo empeoraría las cosas, y necesitábamos documentar el acoso para la corte. Era tortura ver extraños destrozarme online mientras no podía decir nada de vuelta. Las redes sociales del café se llenaron de comentarios sobre mí. Gente diciendo que nunca regresarían si el negocio empleaba a alguien como yo. Otros exigiendo que Diego me despidiera. Diego tuvo que desactivar los comentarios completamente y remover la sección de reseñas. Me llamó a su oficina y pensé seguro que me iban a despedir. En lugar de eso, me dijo que mi trabajo estaba seguro y que me creía, pero podía ver el estrés en su cara. La reputación del café estaba recibiendo golpes por mi causa. Ofrecí renunciar, pero se negó. Eso solo me hizo sentir peor sabiendo que estaba lastimando a alguien que había sido bueno conmigo. 3 semanas después de que Quentin presentó la petición, tuvimos nuestra primera fecha de corte. Me puse la única camisa de vestir que tenía y me encontré con Quentin afuera del juzgado. Mi estómago estaba dando vueltas. Caminamos a la sala del tribunal y allí estaba Valentina sentada en la otra mesa con su abogada. Esta era la primera vez que la había visto desde el hospital. Se veía cansada, pero me miró fijamente como si fuera el villano en esta historia. Su abogada argumentó que una prueba de paternidad no era necesaria porque Mateo era infértil, así que obviamente yo era el padre. Quentin se levantó y dijo: establecer paternidad a través de canales legales apropiados era mi derecho, independientemente del estado de fertilidad de cualquiera. El juez era un hombre mayor que se veía aburrido con todo el asunto. Ordenó la prueba de paternidad y concedió una orden de restricción temporal contra la familia de Valentina. La abogada de Valentina objetó, pero el juez la interrumpió, diciendo que la agresión y el acoso estaban documentados. Sentí un poquito de alivio saliendo de allí. La cita de la prueba de paternidad fue en un laboratorio en un centro comercial. Me senté en la sala de espera, tratando de no mirar a Valentina que estaba frente a mí con el bebé. El bebé hacía pequeños sonidos y me forcé a no mirar. Una técnica nos llamó a un cuarto con pósters médicos en las paredes. Me dio un hisopo largo y me dijo que lo frotara dentro de mi mejilla por 30 segundos. Valentina se sentó en una silla junto a la pared, sosteniendo al bebé todo el tiempo. La técnica tomó el hisopo de mí y luego pasó el hisopo por la mejilla del bebé, mientras se retorcía. Todo tomó tal vez 5 minutos. La técnica dijo que los resultados estarían listos en 2 semanas y podíamos irnos. Caminando a mi carro, me sentí enfermo. Ese bebé podría estar genéticamente conectado conmigo, y no sentí absolutamente nada mirándolo. Las 2 semanas esperando resultados fueron terribles. Cada mañana me despertaba y revisaba mi teléfono, esperando un email de Quentin. Cada día no había nada. Mi mamá me hizo ir a ayudarla a repintar su cocina, pero seguía arruinándolo porque no podía concentrarme. Me pedía que le diera el rodillo, y yo solo me quedaba parado mirando la nada. Mi cerebro estaba atascado reproduciendo cada resultado posible. ¿Y si la prueba regresaba positiva? ¿Y si realmente era el padre? ¿Y si tenía que pagar manutención por 18 años?
¿Y si la gente seguía acosándome para siempre? No podía apagar mis pensamientos. Una noche, no podía dormir. Así que comencé a buscar en Google el nombre de Valentina. Encontré su Facebook e Instagram, pero eran privados. Entonces, traté de agregar nombres de foros de fertilidad a la búsqueda. Ahí fue cuando encontré sus publicaciones en un foro de mensajes para tratar de concebir. Había estado activa por más de un año. Publicaciones sobre la infertilidad de Mateo, publicaciones sobre querer desesperadamente un bebé, publicaciones preguntando a otros cómo habían lidiado con situaciones similares. Llamé a Quentin la mañana siguiente y me ayudó a archivar todo. Encontramos publicaciones de hace 8 meses, donde hablaba sobre los resultados de las pruebas de Mateo, confirmando que no podía tener hijos. Publicaciones de hace 7 meses discutiendo opciones. Una publicación de hace 7 meses me revolvió el estómago. Escribió que su novio no podía darle un bebé y preguntó si alguien había considerado opciones alternativas. Otro usuario respondió sugiriendo que podía encontrar una aventura de una noche en una fiesta y su novio nunca tendría que saberlo. La respuesta de Valentina fue solo un emoji pensativo. La línea de tiempo coincidía exactamente. Hace 7 meses, justo antes de esa fiesta donde perdí la memoria. Corrí al baño y vomité. Esto no fue un accidente. Lo había planeado. Había ido a esa fiesta específicamente buscando a alguien para usar. Solo era algún tipo al azar que había escogido porque estaba lo suficientemente borracho para no recordar. Quentin dijo que esta evidencia era enorme para nuestro caso. Probaba intención y premeditación. Mostraba que esto era fraude reproductivo, no solo un embarazo inesperado. Pero saber la verdad solo hizo que todo se sintiera más violatorio. No solo había sido usado, había sido casado. Quentin pasó los siguientes 2 días construyendo nuestro caso alrededor de esas publicaciones del foro. Imprimió todo y lo organizó en una línea de tiempo mostrando la planificación de Valentina. Había publicado sobre los resultados de las pruebas de Mateo en marzo. Había preguntado sobre opciones alternativas en abril. La fiesta donde perdí la memoria pasó en mayo. Quentin explicó que esto probaba intención de engañar. Dijo, los jueces consideran las circunstancias de concepción al establecer montos de manutención. Si podíamos mostrar que fui deliberadamente objetivo sin mi conocimiento o acuerdo, entonces mi responsabilidad financiera podría ser reducida. La evidencia me hizo sentir ligeramente menos loco, pero también más violado sabiendo que realmente lo había planeado. Mi primera sesión de terapia pasó 3 días después de encontrar las publicaciones. El terapeuta era mayor con cabello gris y me pidió explicar qué me había traído. Le conté sobre la fiesta, la pérdida de memoria, la admisión de Valentina en el hospital. Escuchó sin juzgar y luego dijo algo que se me quedó. Explicó. Autonomía reproductiva significa tener control sobre sí y cuándo te conviertes en padre. Dijo. Lo que me pasó fue una violación de esa autonomía independientemente de mi género. La sociedad usualmente no reconoce a los hombres como víctimas en situaciones de embarazo, pero eso no hace el trauma menos real. Escuchar esas palabras de un profesional hizo que algo se aflojara en mi pecho. No estaba sobrereaccionando. No estaba siendo dramático. Lo que Valentina hizo realmente importaba. Las sesiones se volvieron semanales, y cada una me ayudó a procesar una pieza diferente de la pesadilla. Una semana sobre el mensaje de Mateo que apareció en mis solicitudes de Instagram. Su foto de perfil lo mostraba en un barco sosteniendo una caña de pescar. El mensaje era corto, preguntando si podíamos hablar sin abogados o familia alrededor. Miré mi teléfono por 10 minutos tratando de descifrar su ángulo. ¿Era esto una trampa? ¿Valentina lo envió para manipularme? Hice captura de pantalla del mensaje y se lo envié a Quentin, quien me llamó inmediatamente. Dijo que era mi elección, pero aconsejó precaución. Mateo podría estar recopilando información para el lado de Valentina, pero algo en el mensaje se sintió genuino. Respondí diciendo que podíamos encontrarnos en el parque público cerca de la biblioteca. Mateo respondió en minutos aceptando encontrarse la tarde siguiente. Llegué temprano y me senté en una banca cerca del área de juegos viendo niños en los columpios. Mateo apareció exactamente a tiempo, caminando a través del pasto hacia mí. Se veía diferente del hospital. Su cara estaba más delgada y tenía círculos oscuros bajo los ojos, como si no hubiera dormido en semanas. Se sentó en el otro extremo de la banca, dejando espacio entre nosotros. Lo primero que dijo fue una disculpa por golpearme. Se frotó los nudillos y admitió que había estado equivocado. Valentina le había dicho que la había seguido en la fiesta, siendo agresivo e insistente. Lo había hecho sonar como si fuera algún acosador que se había aprovechado de ella cuando era vulnerable. Mateo le había creído completamente y quería defender su honor. Ahora no estaba seguro de qué creer más. Le pregunté qué había cambiado su mente. Mateo sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla de las publicaciones del foro de Valentina. Las había encontrado de la misma manera que yo, buscando su nombre de usuario a través de diferentes sitios. Leer sus palabras sobre necesitar un bebé y considerar aventuras de una noche lo había enfermado. La había confrontado y había tratado de decir que todo era hipotético, pero las fechas coincidían demasiado perfectamente. La línea de tiempo probaba que había ido a esa fiesta cazando a alguien para usar. Mateo se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas, mirando fijamente al área de juegos. Comenzó a hablar sobre su relación y cómo Valentina se había vuelto controladora durante el último año. Lo había aislado de sus amigos. Había tomado todas sus decisiones sobre dónde vivir y qué hacer. Pensó que era solo ella siendo organizada y sabiendo lo que quería.
Ahora se daba cuenta de que lo había estado manipulando todo el tiempo. Dijo que se sentía usado también, como si lo hubiera escogido como proveedor y cuidador, mientras iba a otro lado por el material genético que realmente quería. Su voz se quebró cuando admitió que la había amado, y pensó que construirían una familia juntos algún día, a través de adopción u otras opciones. Descubrir que había hecho esto a sus espaldas destruyó todo lo que había creído sobre su relación. Pregunté si los padres de Valentina sabían sobre las publicaciones del foro o su admisión en el hospital. Mateo movió la cabeza. No tenían idea de que su hija había planeado algo de esto. Valentina les había dicho que yo era su exnovio que la había embarazado y luego la había abandonado. Genuinamente creían que había abandonado a su hija durante su embarazo. Mateo dijo que había tratado de decirles la verdad, pero no querían escuchar. Habían invertido tanto en odiarme que admitir que Valentina mintió significaría enfrentar sus propias acciones. Se veía dividido sentado allí, como si parte de él aún quisiera proteger a Valentina a pesar de todo. Entendí ese sentimiento. Incluso cuando alguien te lastima, es difícil dejar completamente de importarte por ellos. Nos sentamos en silencio por un minuto, viendo a una mamá empujar a su niño pequeño en el columpio. Finalmente, le pregunté a Mateo qué quería de esta conversación. Se volteó a mirarme y dijo honestamente que no lo sabía. Tal vez solo necesitaba hablar con alguien que entendiera cómo se sentía ser manipulado por Valentina. Tal vez quería asegurarse de que yo supiera que no había sido parte de su plan. Intercambiamos números de teléfono antes de que se fuera. Mateo dijo que pensaría si podía proporcionar testimonios sobre lo que Valentina le había dicho. No estaba listo para comprometerse, pero tampoco estaba diciendo que no. Los resultados de paternidad llegaron 2 semanas después. Quentin me llamó para ir a su oficina en lugar de enviármelos por email. Sabía que eso significaba que las noticias no eran buenas. Caminando a su oficina, vi el sobre en su escritorio con el logo del laboratorio. Me lo entregó y lo abrí con manos temblorosas. El documento tenía mucho lenguaje técnico sobre marcadores genéticos y porcentajes de probabilidad. La conclusión era clara, sin embargo. 99.9% de certeza de que era el padre biológico. Me senté fuerte en la silla frente al escritorio de Quentin. Mis oídos zumbaban y la habitación se sentía demasiado caliente. Había un bebé en el mundo que compartía mi ADN. Un niño que nunca había aceptado crear con una mujer que me había usado sin mi conocimiento. La realidad me golpeó como un camión. Quentin me dio un minuto para procesar antes de comenzar a hablar sobre los siguientes pasos. Dijo que cambiaríamos nuestra estrategia legal para enfocarnos en obligaciones de manutención reducidas y custodia mínima. Las circunstancias de concepción importaban. Las cortes tenían que considerar la falta de consentimiento y el fraude involucrado al determinar mis responsabilidades financieras y parentales. Explicó que tenía responsabilidad biológica ahora que la paternidad estaba confirmada, pero eso no significaba que le debía a Valentina todo lo que exigiría. Podíamos argumentar por pagos más bajos basados en la coerción reproductiva. Podíamos solicitar visitas supervisadas solamente si escogía tener cualquier relación con el niño. Quentin dijo que los jueces tenían discreción en estos casos, especialmente con nuestra evidencia. 3 días después, un sobre grueso llegó a mi apartamento del abogado de Valentina. Adentro, había una carta de demanda escrita en papel oficial, solicitando pagos completos de manutención infantil, calculados de mi ingreso. Querían 40% de mi cheque de pago, más la mitad de todos los costos de cuidado infantil y la mitad de todos los gastos médicos. Hice las cuentas sentado en mi mesa de cocina. 40% me dejaría apenas suficiente para cubrir renta y comida. Tendría que conseguir un segundo trabajo o mudarme de vuelta con mi mamá permanentemente. La cantidad se sentía deliberadamente punitiva, como si estuvieran tratando de destruir mi vida por no seguir el plan de Valentina. Manejé a la casa de mi mamá esa noche porque no podía soportar estar solo con esos números en mi cabeza. Abrió la puerta y me miró una vez antes de jalarme adentro. Me senté en su sofá y le mostré la carta de demanda con manos temblorosas. La leyó 2 veces, y su cara se puso tensa y enojada. Comencé a hacer las cuentas en voz alta, calculando qué significaba 40% de mi cheque para renta y comida y gasolina. Los números no funcionaban sin importar cómo los reacomodara. Tendría que conseguir un segundo trabajo trabajando noches o fines de semana, solo para sobrevivir, o mudarme de vuelta aquí permanentemente y dormir en este sofá por los siguientes 18 años. Mi voz se quebró cuando dije esa parte. Y de repente estaba llorando, realmente llorando. Por primera vez desde que toda esta cosa comenzó. Mi mamá se sentó junto a mí y no dijo nada. Solo me dejó desmoronarme en su hombro. La injusticia me quemaba en el pecho. Nunca acepté nada de esto. Nunca escogí crear un niño. Ni siquiera recordé la noche que pasó. Pero de alguna manera era el que estaba siendo castigado mientras Valentina obtuvo exactamente lo que quería. Lloré hasta que me dolió la cabeza y mi garganta estaba rasposa. Mi mamá hizo té y nos sentamos allí hasta casi medianoche hablando sobre opciones. Se ofreció a dejarme mudarme de vuelta, pero podía ver la preocupación en sus ojos sobre el dinero. Apenas la estaba pasando ella misma con su salario. No podía convertirme en otra carga para ella. A la mañana siguiente, me reuní con Quentin en su oficina para discutir nuestra respuesta. Ya había comenzado a redactar papeles, argumentando por manutención reducida basada en fraude reproductivo. El documento era grueso, lleno de lenguaje legal sobre consentimiento y autonomía corporal.
Me mostró secciones citando las publicaciones del foro donde Valentina discutió buscar opciones alternativas para tener un bebé. Otras partes hacían referencia a su admisión en el hospital, sobre ir a esa fiesta específicamente para encontrar un padre. Quentin explicó que estábamos solicitando que la manutención fuera calculada a un porcentaje más bajo dadas las circunstancias. También quería que los arreglos de custodia fueran mínimos y solo supervisados, argumentando que no tenía relación con este niño y la concepción involucró trauma. Firmé los papeles, autorizándolo a presentar todo en la corte. Dijo que la respuesta iría al abogado de Valentina dentro de 48 horas. Parte de mí se sintió culpable por pelear contra mantener a un bebé que no pidió nacer en este desastre. Pero otra parte de mí sabía que no podía dejar que Valentina destruyera mi vida completamente solo, porque su plan funcionó. 3 días antes de nuestra audiencia en corte, mi teléfono sonó con un número que reconocí. Mateo. Casi no contesto, pero la curiosidad ganó. Su voz sonaba diferente del hospital, más callada y menos enojada. Me dijo que había estado pensando mucho sobre todo, sobre lo que Valentina dijo en esa sala de partos, sobre las publicaciones del foro que encontré, sobre cómo se había comportado durante todo el embarazo. Dijo que se estaba mudando de su apartamento y terminando la relación. Su voz se puso áspera cuando dijo que finalmente aceptó que nos había manipulado a ambos. Entonces dijo algo que hizo que mi corazón se acelerara. Estaba dispuesto a testificar en la audiencia sobre lo que Valentina le había dicho respecto a sus intenciones, sobre cómo había admitido que Mateo era infértil y necesitaba encontrar a alguien más, sobre conversaciones que habían tenido durante el embarazo, donde parecía más enfocada en conseguir apoyo financiero que en cualquier otra cosa. Le pregunté por qué estaba haciendo esto, y estuvo callado por un minuto. Entonces dijo, porque era la verdad, y estaba cansado de proteger a alguien que lo había usado tanto como me había usado a mí. Hablamos por casi 1 hora sobre logística y lo que Quentin necesitaría de él. Cuando colgamos, inmediatamente llamé a Quentin para contarle sobre la oferta de Mateo de testificar. Quentin sonaba emocionado, diciendo que el testimonio de Mateo podría ser enorme para nuestro caso. El juzgado estaba frío y con eco cuando llegamos para la audiencia. Quentin cargaba un maletín lleno de documentos mientras trataba de mantener mis manos quietas. Valentina se sentó del otro lado de la sala del tribunal con su abogada, una mujer alta en un traje caro. Valentina no me miró. Mateo apareció 20 minutos antes de que comenzáramos, asintiendo hacia mí desde el otro lado de la sala. El juez era un hombre mayor con cabello gris que se veía cansado. La abogada de Valentina fue primero, pintándome como alguien tratando de escapar de la responsabilidad. Habló sobre las necesidades del bebé y mi obligación como padre biológico. Lo hizo sonar como si hubiera sabido sobre el embarazo todo el tiempo, y simplemente no me importaba. Mi mandíbula se apretó, escuchándola torcer todo. Entonces Quentin se levantó y comenzó a presentar nuestra evidencia. Mostró las publicaciones del foro donde Valentina discutió querer un bebé a pesar de la infertilidad de Mateo. Leyó partes de su admisión del hospital, donde dijo que fue a esa fiesta específicamente buscando un padre. Habló sobre consentimiento y coerción reproductiva y autonomía corporal. El juez se inclinó hacia adelante, realmente prestando atención. Entonces Quentin llamó a Mateo a testificar. Mateo caminó al estrado de testigos luciendo nervioso, pero determinado. Bajo juramento, confirmó que era infértil y había estado en una relación con Valentina. Describió conversaciones donde Valentina habló sobre sus opciones para tener un bebé. Testificó sobre lo que había dicho en la sala de partos sobre buscarme intencionalmente. La abogada de Valentina objetó varias veces, pero el juez dejó que Mateo continuara. Cuando Quentin preguntó sobre las publicaciones del foro, Mateo confirmó que había visto conversaciones similares entre Valentina y sus amigas sobre encontrar a alguien en fiestas. La sala del tribunal se sintió diferente después del testimonio de Mateo. Incluso la abogada de Valentina se veía sorprendida. Entonces fue el turno de Valentina de subir al estrado. Se veía pequeña sentada allí, nada como la mujer confiada del hospital. Quentin le preguntó sobre las publicaciones del foro y afirmó que eran solo discusiones hipotéticas entre amigas. Dijo que nuestro encuentro en la fiesta fue mutuamente deseado y significativo. Pero cuando Quentin la presionó por detalles, su historia comenzó a cambiar. Primero dijo que habíamos hablado por horas, luego dijo que fue más como 1 hora. No podía recordar de qué supuestamente habíamos hablado. Quentin preguntó por qué nunca trató de contactarme después de la fiesta, si habíamos tenido una conexión tan significativa. Valentina se trabó con su respuesta, diciendo que había perdido mi número. Pero entonces Quentin señaló que nunca había pedido mi número según su propia declaración previa. Dijo que lo había conseguido de un amigo mutuo, pero no podía nombrar al amigo. Su abogada objetó otra vez, pero el daño estaba hecho. Valentina siguió contradiciéndose, poniéndose defensiva y enojada. Insistió que todo era mi culpa por no recordarla. Quentin preguntó sobre su admisión en el hospital, que había ido a la fiesta buscando un padre. Valentina trató de afirmar que había estado confundida después de dar a luz, que no lo dijo de esa manera, pero su voz vaciló e incluso el juez se veía escéptico. Cuando finalmente bajó, estaba llorando y su abogada se veía frustrada. El juez pidió un receso y todos se levantaron. Pensé que tendríamos una decisión inmediatamente, pero en lugar de eso, el juez dijo que estaba asignando una psicóloga de la corte para evaluar a todas las partes. Su nombre era doctora Julieta Milan,
y proporcionaría recomendaciones sobre custodia y arreglos de manutención. La evaluación tomaría 4 semanas, lo que significaba esperar aún más por respuestas. Pero Quentin se veía complacido cuando salimos de la sala del tribunal. Dijo que el juez ordenar una evaluación significaba que estaba tomando la coerción reproductiva en serio. Si hubiera desestimado nuestros argumentos, habría simplemente decidido inmediatamente. 4 semanas se sentían como una eternidad, pero también nos dio más tiempo para construir nuestro caso. Mateo nos alcanzó en el estacionamiento y preguntó cómo pensé que había ido. Le dije que su testimonio claramente había hecho un impacto. Se veía aliviado, como si hubiera estado preocupado por hacer lo correcto. Nos dimos la mano antes de que se fuera, y se sentía extraño tener esta conexión con alguien que me había golpeado solo meses antes. La oficina de Julieta estaba en un edificio médico en el centro con plantas en la sala de espera. Era más joven de lo que esperaba, tal vez finales de los 30, con lentes y una manera calmada de hablar. La sesión de evaluación duró 2 horas. Preguntó sobre mi memoria de la fiesta, y admití que no tenía ninguna. Preguntó cómo me sentía sobre tener responsabilidad biológica por un niño que nunca acepté crear. Fui honesto sobre el trauma y confusión, sobre sentirme violado aunque la sociedad no reconociera a los hombres como víctimas en situaciones reproductivas, sobre mis sentimientos conflictuados hacia un bebé que existía porque alguien usó mi cuerpo sin consentimiento. Julieta escuchó cuidadosamente y tomó notas, pero nunca pareció juzgar. Preguntó qué tipo de relación podía imaginar tener con este niño, y dije, honestamente, no lo sabía. Tal vez algún día cuando hubiera procesado todo, tal vez nunca. No me sentía como un padre, me sentía como una víctima siendo forzado a un rol que nunca escogí. Preguntó sobre la demanda de manutención y le mostré mi presupuesto, explicando cómo 40% haría imposible sobrevivir. Preguntó sobre mi trabajo y mis planes y si alguna vez había querido hijos. Le dije que tal vez algún día con alguien que escogiera cuando estuviera listo, pero no así, nunca así. Cuando la sesión terminó, Julieta dijo que se reuniría con Valentina y Mateo separadamente durante las siguientes 2 semanas. Mateo me mandó mensaje después de su evaluación diciendo que Julieta había hecho preguntas detalladas sobre el comportamiento de Valentina durante el embarazo, sobre declaraciones que Valentina hizo respecto a buscar intencionalmente un donante de esperma, sobre las publicaciones del foro y conversaciones con amigas. Dijo que Julieta parecía entender que este no era un caso típico de paternidad, que había capas de manipulación y problemas de consentimiento que importaban. Mateo se sintió esperanzado después de su sesión, y eso me hizo sentir ligeramente mejor también. Al menos, alguien en una posición oficial estaba tomando esto en serio en lugar de solo asumir que debería aceptar todo. Mi terapeuta había estado sugiriendo por semanas que asistiera a un grupo de apoyo para hombres lidiando con coerción reproductiva. Había resistido porque parte de mí se sentía avergonzado sobre toda la situación. Pero después de la evaluación con Julieta, decidí ir. El grupo se reunía en el sótano de una iglesia los martes por la noche. Había 6 otros chicos allí, desde principios de los 20 hasta tal vez 50. Cada uno de ellos tenía historias sobre estar atrapados por embarazos con los que no estuvieron de acuerdo. La novia de un chico había mentido sobre control natal. Otro tuvo una aventura de una noche, donde la mujer dijo que no podía quedar embarazada. Un tercero, le habían dicho que su novia tenía un DIU cuando no lo tenía. Escuchar sus historias me hizo sentir menos solo y menos loco. La sociedad no hablaba sobre hombres como víctimas en situaciones reproductivas, pero pasaba más de lo que la gente se daba cuenta. No éramos padres irresponsables tratando de escapar la responsabilidad. Éramos personas cuyo consentimiento había sido violado de maneras que tenían consecuencias permanentes. El líder del grupo habló sobre establecer límites y procesar trauma, sobre la diferencia entre responsabilidad biológica y preparación emocional, sobre cómo podíamos cumplir obligaciones legales sin pretender tener sentimientos que no teníamos. Saliendo de ese sótano de iglesia, me sentí más ligero de alguna manera, como si tal vez no estaba roto por luchar con algo que todos decían que debería simplemente aceptar. Mi mamá me llamó la tarde siguiente sonando confundida. Dijo que los padres de Valentina habían tratado de contactarla directamente. Habían llamado a su número de trabajo de alguna manera y preguntaron si podían hablar. Mi mamá se negó a involucrarse sin abogados presentes como Quentin había instruido, pero dijo que parecían diferentes de antes, menos hostiles y más confundidos. Siguieron haciendo preguntas sobre lo que realmente había pasado en esa fiesta, sobre si realmente no recordaba a Valentina, sobre la línea de tiempo de eventos. Mi mamá dijo que la madre de Valentina había sonado casi apologética, aunque realmente no se disculpó. Parecía que el testimonio de Mateo en la audiencia había plantado semillas de duda sobre la versión de eventos de su hija. Habían invertido tanto en creer que yo era el villano que cuestionar a Valentina significaba cuestionar sus propias acciones. Mi mamá les dijo que cualquier comunicación necesitaba pasar por Quentin y colgó, pero dijo que algo en sus voces había cambiado, como si tal vez estaban empezando a ver grietas en la historia de Valentina. 2 semanas después, Quentin me llamó a su oficina porque el reporte de evaluación de Julieta había llegado. Me senté frente a su escritorio mientras hojeaba las páginas, su expresión volviéndose más positiva con cada sección que leía. El reporte era de 20 páginas con notas detalladas de todas las entrevistas y revisión de evidencia. Julieta había escrito que el fraude reproductivo documentado
era un factor importante que debería influir las obligaciones de manutención. Recomendó establecer pagos a un porcentaje más bajo, que aumentaría lentamente conforme mi ingreso creciera con el tiempo. El reporte también decía que solo debería tener derechos de visita supervisados si escogía perseguir cualquier relación con el niño. Julieta había incluido una sección completa sobre trauma y violaciones de consentimiento, reconociendo que tenía el derecho de establecer límites alrededor de una situación que nunca acepté. Quentin me miró y dijo, esto era exactamente lo que necesitábamos. El reporte nos dio fuerte respaldo para todo lo que habíamos estado argumentando en corte. Hizo copias y comenzó a prepararse para la siguiente audiencia programada en 3 días. Salí de su oficina sintiendo algo que no había sentido en meses, como si tal vez el sistema realmente estuviera escuchando lo que me había pasado, en lugar de solo asumir que debería aceptar todo. El juzgado estaba lleno cuando llegamos para la audiencia. Valentina se sentó en la otra mesa con su abogada, sin mirarme ni una vez durante todo el procedimiento. El juez entró, y todos se levantaron. Entonces comenzó a revisar el reporte de Julieta en voz alta. Leyó las secciones sobre fraude reproductivo y violaciones de consentimiento, asintiendo mientras revisaba las recomendaciones. La abogada de Valentina trató de argumentar que el reporte estaba sesgado y no consideraba las necesidades del niño apropiadamente. El juez la interrumpió y dijo que las necesidades del niño eran importantes, pero también el contexto de cómo el niño llegó a existir. Emitió una orden temporal ahí mismo, estableciendo manutención al 20% de mi ingreso en lugar del 40% que Valentina había demandado. La orden incluía una cláusula diciendo que la cantidad podía ser cambiada si evidencia de fraude se probaba en corte criminal. Entonces el juez concedió la orden de restricción contra la familia de Valentina por la agresión y acoso. Miró directamente a Valentina y le dijo que necesitaba parar todas las publicaciones en redes sociales y acoso público inmediatamente o enfrentaría cargos por desacato. Mis manos temblaban mientras escribía todo lo que el juez dijo. 20% aún era mucho dinero, pero era manejable con mi trabajo actual. No tendría que mudarme de vuelta a casa permanentemente o conseguir un segundo trabajo solo para sobrevivir. Quentin apretó mi hombro mientras salíamos de la sala del tribunal. El siguiente paso era presentar una queja formal con el fiscal del distrito sobre lo que Valentina hizo. Quentin me llevó a la oficina del fiscal en el centro, en un edificio con detectores de metal y guardias de seguridad por todas partes. Nos sentamos en una sala de espera por 1 hora, antes de que una fiscal finalmente nos llamara. La fiscal era una mujer en sus 50 que se veía cansada y sobrecargada de trabajo. Quentin explicó toda la situación mientras tomaba notas, mostrándole copias de las publicaciones del foro y la admisión de Valentina en el hospital. Escuchó cuidadosamente, pero su cara me dijo que no era optimista. Cuando Quentin terminó, puso su pluma y dijo, honestamente, el enjuiciamiento criminal por coerción reproductiva era extremadamente raro. Las leyes no eran claras, y los jurados tenían dificultad viendo a los hombres como víctimas en estas situaciones. Dijo que abriría un archivo del caso y documentaría todo lo que le trajimos, pero no debería esperar que realmente se presentaran cargos. Quentin me había advertido que esto probablemente pasaría, pero escucharlo aún dolía. La fiscal sí dijo que tener una queja oficial en registro ayudaría a nuestro caso civil y documentaría el daño hecho. Me dio un número de caso y me dijo que la contactara si recordaba otros detalles sobre esa noche en la fiesta. Saliendo de la oficina del fiscal, me sentí frustrado de que el sistema criminal no ayudaría, pero también aliviado de que al menos alguien oficial había escrito lo que me había pasado. 2 meses después de ese día horrible en el hospital, finalmente me mudé de vuelta a mi propio apartamento. Mi mamá me ayudó a empacar mis cosas de su casa y me llevó a casa. El apartamento se sentía diferente de alguna manera, como si lo estuviera viendo con nuevos ojos después de todo lo que había pasado. Desempaqué lentamente, poniendo las cosas de vuelta donde pertenecían y tratando de reclamar mi espacio. Los pagos de manutención reducidos eran manejables con mi trabajo de barista, aunque aún trabajaba turnos extra los fines de semana para construir ahorros. Quentin me había advertido que Valentina podría tratar de modificar la orden más tarde si su situación cambiaba, así que necesitaba un colchón en caso de que costos de corte surgieran otra vez. Establecí pagos automáticos para no tener que pensar en ello cada mes. El dinero iba a una cuenta para el bebé, y traté de no imaginar dónde realmente iba o para qué pagaba. Mi terapeuta dijo que estaba bien cumplir mis obligaciones legales sin involucrarme emocionalmente, que podía enviar dinero sin pretender tener sentimientos que no tenía. Estar de vuelta en mi propio lugar se sentía como retomar control de mi vida pieza por pieza. Mateo comenzó a mandarme mensajes cada pocas semanas, solo para revisar y ver cómo estaba. Al principio, se sentía raro tener cualquier contacto con alguien tan conectado a Valentina, pero gradualmente me di cuenta de que teníamos esta experiencia compartida que nadie más realmente entendía. Nos encontramos para café una tarde y me contó sobre sus sesiones de terapia. Su terapeuta lo estaba ayudando a procesar cómo Valentina nos había manipulado a ambos para sus propios propósitos. Mateo dijo que estaba comenzando a salir otra vez, pero siendo muy cuidadoso sobre confianza y honestidad. Había aprendido que necesitaba a alguien que valorara respeto mutuo, en lugar de solo usarlo como proveedor mientras ella hacía lo que quisiera.
Hablamos sobre cómo la sociedad realmente no tenía lenguaje para lo que nos había pasado. Como hombres siendo víctimas de coerción reproductiva no era algo que la gente tomara en serio. Mateo se había unido a un grupo de apoyo similar al mío, y encontró útil hablar con otros chicos que habían pasado por cosas similares. Al final del café, me di cuenta de que realmente nos habíamos vuelto amigos de esta manera improbable, unidos por ser manipulados por la misma persona. Me mandó mensaje más tarde esa semana sobre un juego de básquetbol, e hicimos planes para ir juntos. 3 meses después de la orden temporal, Valentina hizo un último intento de contactarme directamente. Un mensaje largo apareció en mi teléfono de un número que no reconocí. Debe haber conseguido un teléfono nuevo o tomado prestado el de alguien más para evadir la orden de restricción. El mensaje continuaba por párrafos sobre cómo había hecho todo por amor al bebé, y no podía entender por qué estaba siendo tan difícil. Dijo que el bebé merecía un padre que se preocupara y estaba siendo egoísta, poniendo mis propios sentimientos primero. Afirmó que nunca quiso lastimar a nadie y solo quería crear una familia. El mensaje me revolvió el estómago porque incluso ahora no podía reconocer lo que realmente había hecho. No había disculpa o reconocimiento de que había violado mi consentimiento, solo más excusas y culpar a otros, haciéndose la víctima de mi supuesta crueldad. Tomé capturas de pantalla del mensaje completo y se lo reenvié a Quentin sin escribir respuesta. Respondió dentro de 1 hora, diciendo que esta era evidencia perfecta de acoso continuado, a pesar de órdenes de la corte. Su completa falta de entendimiento sobre por qué lo que hizo estaba mal, solo confirmó que había tomado la decisión correcta, manteniendo límites. Bloqueé el número y traté de olvidarlo. 6 meses después de ese día horrible en el hospital, estaba en un lugar mucho mejor mental y emocionalmente. La terapia me había ayudado a procesar el trauma de maneras que no pensé fueran posibles cuando todo comenzó. Había aprendido a establecer límites firmes con personas y situaciones, entendiendo que podía cumplir mis obligaciones legales sin sacrificar mi propio bienestar. El grupo de apoyo continuaba siendo útil, dándome un lugar para hablar sobre cosas que la mayoría de la gente no entendía. Mi terapeuta me ayudó a ver que no tenía que pretender tener sentimientos que no tenía solo porque la sociedad esperaba ciertas emociones de padres biológicos. Podía reconocer la realidad de la situación mientras también me protegía de más daño. El trabajo iba bien y Diego había mencionado posiblemente promoverme a supervisor de turno. Los clientes regulares que habían presenciado el acoso se habían vuelto protectores conmigo de esta manera dulce, siempre preguntando cómo estaba. Había comenzado a salir otra vez cautelosamente, siendo muy directo sobre mi situación y la importancia de consentimiento claro y comunicación. Se sentía bien estar emocionado sobre mi futuro otra vez, en lugar de solo sobrevivir día a día. El juez nos llamó de vuelta a corte para una audiencia final, para hacer las órdenes temporales permanentes. Quentin había preparado una carpeta gruesa de evidencia, incluyendo el mensaje de acoso de Valentina y documentación de sus publicaciones continuadas en redes sociales, a pesar de advertencias. El juez revisó todo cuidadosamente antes de emitir su orden final. Mantuvo la estructura de manutención reducida al 20% de mi ingreso, con la misma cláusula sobre posible modificación si cargos criminales alguna vez se presentaran. También hizo los derechos de visita supervisados permanentes, pero enfatizó que estos eran derechos que podía escoger ejercer, no requerimientos. Quentin explicó después de la audiencia que esto era realmente una victoria significativa para nuestro lado. Habíamos establecido precedente legal de que fraude reproductivo importaba en determinar obligaciones parentales. Otros abogados ahora podían citar este caso cuando argumentaran situaciones similares. El juez había reconocido en su orden escrita que consentimiento en concepción era un factor relevante, no solo paternidad biológica. Quentin parecía genuinamente orgulloso de lo que habíamos logrado, aunque aún me sentía conflictuado sobre toda la situación. Salir del juzgado ese día se sintió diferente de todas las otras veces, como si tal vez este capítulo realmente se estaba cerrando. Pasé mucho tiempo pensando sobre si perseguir derechos de visita ahora que todo estaba resuelto legalmente. Mi terapeuta dijo que no había respuesta correcta o incorrecta, solo lo que se sentía auténtico para mí y mi situación. Hablé con Mateo sobre ello y dijo que apoyaría cualquier cosa que decidiera. Mi mamá quería que al menos conociera al bebé una vez, pero también entendía por qué dudaba. Después de semanas de consideración, decidí no perseguir visitación por ahora. Necesitaba enfocarme en mi propia sanación y construir una vida estable para mí mismo. El trauma de cómo este niño llegó a existir hacía imposible para mí separar esos sentimientos de cualquier relación potencial. Quentin me aseguró que podía reconsiderar la decisión en el futuro si mis sentimientos cambiaban. Dijo que no había requerimiento legal o moral de tener una relación con un niño creado a través de violación de mi consentimiento. Esa validación de mi abogado me ayudó a sentirme menos culpable sobre mi elección. Cumpliría mis obligaciones financieras porque la ley lo requería, pero no tenía que forzar una conexión emocional que no existía. 2 semanas después de la audiencia final, una carta llegó a mi apartamento de una oficina legal que no reconocí. Adentro había una disculpa escrita formal de los padres de Valentina. Reconocieron que habían actuado sobre información falsa y expresaron pesar por la agresión y acoso. La carta decía que habían aprendido más sobre lo que realmente había pasado en esa fiesta y se dieron cuenta de que su hija no había sido honesta con ellos.
Se disculparon por escupir, y las miradas de muerte, y por permitir que Mateo me golpeara. La disculpa se sintió genuina, de una manera que me sorprendió, como si realmente hubieran hecho reflexión sobre sus acciones. Me senté con la carta por algunos días tratando de decidir cómo responder. Eventualmente, escribí de vuelta a través de su abogado aceptando la disculpa, pero explicando que no estaba listo para tener contacto directo. Le pedí a Quentin mantener la orden de restricción incluso con la disculpa. Solo porque se sentían mal ahora no borraba lo que habían hecho, o me hacía sentir seguro alrededor de ellos. Personas que fueron tan rápidas a la violencia basadas en la historia de una persona, no eran personas que quería en mi vida. La orden de restricción se mantendría en su lugar y se mantendrían lejos de mí y mi lugar de trabajo. Ese límite se sintió necesario para mi sanación y seguridad continuadas. 3 semanas después de la orden final de la corte, Diego me apartó durante mi turno y me dijo que estaba promovido a supervisor de turno con 2 euros de aumento. Dijo que estaba impresionado por cómo manejé todo con dignidad cuando la mayoría de la gente se habría desmoronado completamente. La promoción significaba más responsabilidad, pero también más dinero y mejores horarios, lo que me ayudó a sentir que mi vida realmente estaba avanzando, en lugar de quedarse atascada. Los clientes regulares que habían presenciado el acoso también comenzaron a tratarme diferente. Señora Silva, que venía cada mañana por su café negro, comenzó a traerme empanadas caseras 2 veces por semana. Los estudiantes universitarios que estudiaban en la mesa de la esquina siempre se aseguraban de preguntar cómo estaba, y uno de ellos incluso se ofreció a ayudar si alguna vez necesitaba algo. Se sentía extraño tener esta red de apoyo inesperada en el trabajo, pero también consolador saber que la gente me respaldaba después de todo lo que había pasado. Mi mamá usó lo que quedaba del fondo del abogado para reservarnos una cabaña en las montañas por un fin de semana largo. Subimos un viernes después de mi turno y pasamos 3 días caminando senderos y cocinando comidas juntos. El segundo día, subimos a un punto de observación y nos sentamos en las rocas hablando sobre mis planes para el futuro. Preguntó si estaba pensando en regresar a la escuela o tal vez encontrar un camino profesional más allá del café. Le dije honestamente que por primera vez en meses, realmente estaba emocionado sobre mi vida otra vez, en lugar de solo tratar de sobrevivir cada día. La batalla legal había terminado, y finalmente podía pensar sobre lo que quería, en lugar de constantemente defenderme. Hablamos sobre tal vez tomar algunas clases de negocios en el colegio comunitario para poder trabajar hacia manejar mi propio café algún día. 6 meses después del viaje a la montaña, comencé a salir otra vez, pero era extremadamente cuidadoso al respecto. En primeras citas, era directo sobre mi situación y por qué consentimiento claro y comunicación importaban tanto para mí en todos los aspectos de las relaciones. Algunas mujeres se sintieron incómodas y nunca volvieron a llamar, lo cual estaba bien porque necesitaba personas que entendieran límites. Otras escucharon e hicieron preguntas consideradas y parecían respetar por lo que había pasado. Era aterrador ser vulnerable sobre lo que había pasado, pero mi terapeuta dijo que las personas correctas entenderían y las incorrectas se filtrarían solas. Salí con 4 mujeres diferentes durante esos meses, y aunque ninguna se convirtió en relaciones serias, aprendí que podía confiar en mi juicio otra vez. 1 año después de ese día horrible en el hospital, realmente estaba bien. Tenía mi posición de supervisor en el café y estaba inscrito en 2 clases de negocios en el colegio comunitario. Mi apartamento se sentía como hogar otra vez, en lugar de un lugar donde me estaba escondiendo. Aún veía a mi terapeuta mensualmente, pero los ataques de pánico habían parado principalmente. Había aprendido que sanar no se trataba de olvidar lo que había pasado o perdonar a Valentina por violar mi consentimiento. Se trataba de reclamar mi autonomía y negarme a dejar que las acciones de alguien más definieran mi valor o controlaran mi futuro. El bebé existía en algún lugar del mundo como un hecho biológico, pero había hecho las paces con mi decisión de mantener límites mientras cumplía mis obligaciones legales. Mi vida me pertenecía otra vez, y eso era lo que más importaba.